¿Qué tal, hijos de pelis? Bienvenidos a otro vídeo. Este es el primero de una serie de vídeos que voy a hacer sobre el género de terror. Lo que pretendo hacer con estos vídeos es recomendaros una serie de películas, hablaros sobre los tópicos de la escritura del género de terror y, por supuesto, pues hablaros de cómo las pelis que os recomiendo ejecutan esos tópicos y por qué son interesantes. En este caso lo que voy a hacer es coger 40 películas y series de terror, no más, voy a coger 40 y pico películas y series de terror que podéis encontrar en Netflix y las voy a clasificar en una tier list mientras os hablo un poquito de ellas y os justifico mi respuesta. No me enrollo más con la introducción, vamos al lío. Si os fijáis en la tier list hay 5 películas de Stephen King que podéis encontrar en Netflix. La primera de ellas la primera de las que os voy a hablar es mi favorita. 1922 es la historia de un granjero en 1922 que mata a su esposa y esto tiene una serie de consecuencias más bien psicológicas. Va un poco en la línea de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Uno de los tópicos de la escritura de terror es la mente siendo atacada por cosas que la superan. Por ejemplo, traumas y cosas del pasado que no puede cambiar ni no puede enfrentarse a ella. Esta es una película que trata ese tópico de una manera excelente. Como todos sabemos, Stephen King sabe muy bien lo que hace y yo la voy a poner en muy buena, muy recomendable y saberla inmediatamente. La segunda peli, a lo mejor la más famosa de Stephen King de este ranking, es el remake de It. Y lo que voy a decir de esta peli, a lo mejor a muchos puristas del cine le vuela la cabeza y se cree que es imposible, pero yo creo que el remake es mucho mejor que la original. A veces estas cosas pueden pasar. La original era un poco absurda, envejecido fatal, el payaso de la original no da nada de miedo, a veces hasta da un poquito de risa y un poquito de vergüenza, pero la nueva sí que logra crear imágenes que son muy aterradoras, crea momentos que son muy perturbantes y por eso esta peli también la voy a poner en muy buena. Uno de los tópicos del terror es mostrarte algo que aparentemente es amigable, inofensivo, que no debería dar mucho miedo, como es un payaso, pero que luego tras esa fachada de felicidad tenemos algo que es muy turbio y muy terrorífico. Por eso se suelen ver muchos payasos y cosas parecidas en películas de terror, porque aparentemente no deberían dar miedo, pero luego tras la fachada tienes algo muy turbio. Y eso suele funcionar bastante bien. Ok, otra película que hay es El juego de Gerald. Esta tiene un argumento que es un poco curioso, es de una chica que está con su marido y su marido la esposa a la cama, pero justo en ese momento el marido se muere y ella se queda ahí esposada. Sinceramente yo creo que esta peli ya pertenece a la época de Stephen King en la que él no tiene tanto filtro sobre qué historias va a hacer. Todo este argumento está mezclado con el tópico de terror, del hablar sobre traumas del pasado y que a veces esos traumas estén personificados en la figura de una especie de monstruo que aparece en la película, pero esa trama no pega nada con la otra trama de la chica que está atrapada en la cama. Se podría decir que pega porque al final un trauma es algo con lo que estás atrapado, pero no se desenvuelve muy bien la peli. Parece que mezcla cosas que no tienen nada que ver y no logra tener mucha cohesión porque primero va de que está atrapada en la cama y luego va de que está atrapada con un monstruo y parece como que toda esa trama del monstruo y del trauma se la sacan un poco de la manga y no tiene nada que ver. Así que yo diría que esta es una peli bastante floja. Algo entretenida, pero definitivamente floja. Una de mis favoritas de Stephen King es La niebla. Esta peli también trata el tópico del terror de enfrentarse a lo desconocido, enfrentarse a algo que es insuperable, como suele ser metáforas de la muerte propiamente dicha. El argumento de La niebla es de un grupo de gente que se queda atrapada en un supermercado. Fuera del supermercado hay una niebla llena de monstruos a los que no puedes ver venir porque la niebla es súper espesa. Y la película va no tanto sobre ese conflicto externo de los monstruos y cómo enfrentarse a ellos, porque no te puedes enfrentar a ellos, sino más bien de cómo dentro de esta sociedad cerrada poco a poco van descendiendo a la locura y al caos porque se tienen que enfrentar a algo que es imposible. Desde luego, una de mis favoritas, la voy a poner en muy buena, muy recomendable, escenas muy turbias, sobre todo por ese terror psicológico de tener que enfrentarse a un problema irresoluble que esta película lo muestra súper bien.
Ok, la última película de Stephen King es ya la peor, se llama La hierba alta y es un desastre total. O sea, es ya la época en la que Stephen King no tiene ningún tipo de filtro y que estas películas se hacen porque las firma Stephen King, y como pone Stephen King en el cartel, pues ya sabes que esto lo puedes vender y comercializar de alguna manera. Trata sobre un grupo de personas que está atrapada en un campo de hierba alta en el cual hay una especie de bucle espaciotemporal y pasan cosas turbias, pero sinceramente esa manera de intentar hacer que lo que te dé miedo es la hierba alta es un total desastre. Esto no funciona para nada y la voy a poner en el punto más bajo posible. La caída de la casa User es una serie basada en un relato de Edgar Allan Poe. El relato de Edgar Allan Poe tenía 20 páginas o menos. ¿Y cómo conviertes un relato tan corto en una serie de 8 capítulos? Pues lo hacen de una manera que es muy creativa, que es que cogen y en los primeros 20 minutos de la serie te cuentan ese relato y todo lo demás ya son cosas nuevas. Aunque lo que sí que tiene de la original es el tema que trata, y es la mente atacándose a sí mismo, ese origen del terror psicológico. El terror no viene de un monstruo externo que te está persiguiendo, sino de que viene de tu propia mente haciendo cosas que te están poniendo en peligro y que te están destruyendo. Está bien hecha, los planos son geniales, los diálogos son geniales, los personajes molan un montón, bastante recomendable si queréis ver una serie de terror. Vale, hay 3 películas de Paco Plaza que podéis encontrar en Netflix, y de las 3 que hay, mi favorita de todas es REC. Me parece la mejor película de terror que se ha hecho en España. Entra dentro de una cosa que se ha vuelto muy típica en el cine de terror, que es hacer un found footage, es decir, que toda esa cinta que estás viendo pertenece al relato y que todo eso que estás viendo es porque alguien lo ha grabado. Esto viene un poco del proyecto de La Bruja de Blair, pero sinceramente me parece que REC es muchísimo mejor que el proyecto de La Bruja de Blair. En Blair crea muy buen ambiente, pero realmente no hay situaciones que te pillen de sorpresa, no hay muchos sustos. Sí que tienes ese terror de que haya mucha tensión, pero eso lo hay mucho mejor en REC. Y las escenas de terror, cómo la película va evolucionando y según va evolucionando vamos yendo a puntos cada vez más profundos del edificio, que es otro tópico del terror, que empiece la historia en un lugar muy amplio y que poco a poco ese espacio en el que sucede la historia se va volviendo más y más apretado, más pequeñín, y ese final que tiene el ático es sorprendente. También mola muchísimo la secuela REC 2, en la que continúan con las cosas que se vieron en la primera y además de eso se meten nuevas ideas, y es una secuela genial. A partir de ahí, la 3 y la 4 ya caen en picado y no las recomendaría, pero REC 1, sin duda, una peli increíble. Otra peli muy buena de Paco Plaza es Verónica, que sin duda os la recomiendo a todos. Uno de los tópicos del terror es la casa embrujada o el pueblo embrujado, o ese lugar que es como una manifestación física de lo paranormal y de la muerte y del peligro. Y en Verónica lo que hacen es algo genial, que es saltarse esta técnica y hacer justo lo contrario, y hacen que la película transcurra en un barrio normal que es Vallecas, con una familia normal y con un montón de cosas que hacen que la película sea supernatural y que parece que le está pasando a tu vecino y que sea todo súper realista. Lo único que no es realista en esta película es que en mitad de la peli te introducen a un personaje que es una especie de oráculo de la muerte súper peliculero, mientras todos los demás personajes son cosas muy realistas. De repente nos meten a un personaje que es una monja ciega que tiene como esa visión de la muerte y tal, y eso es como el elemento más fantasioso de la película, y al parecer es el elemento del que deciden hacer otra peli, que es Hermana Muerte. En principio yo pensé que iba a ser algo súper exagerado, pero no, la verdad es que vi Hermana Muerte y me gustó bastante. Transcurre en un convento durante la posguerra, un convento en el que sucedieron cosas en el pasado, las cuales van a tener consecuencias y que se manifiestan en forma de espíritus. Otro tópico del cine de terror es el fantasma, pero no solamente el fantasma de una persona ha muerto en el pasado y ahora esa manifestación de su alma aparece para atormentarnos, sino el fantasma también entendido como que ha habido unos crímenes, ha habido unas cosas en el pasado que están volviendo para atormentarnos. Algo que ocurrió en el pasado tiene consecuencias y esas consecuencias se empiezan a manifestar y es imposible huir de ellas. Y otro tópico que también vemos del cine de terror es esa relación entre el terror y la religión, como la religión un elemento que te lleva hacia lo supernatural y a las cosas que están
están por encima de ti, encima de tu control, y también a veces de cosas que aparentemente deberían ser un alivio, pero luego en el fondo son algo bastante más turbio, como una fuerza incontrolable que viene a castigarte. Eso es algo que la peli de Hermana Muerte hace fantástico. El setting del convento también está fenomenal y todos los personajes son bastante realistas, no hay nada que sea extremadamente exagerado, la fotografía es genial y muy recomendable. La pongo en buena. Ok, Un lugar tranquilo es una película que empezó como toda una serie de copias de pelis de terror. Tenemos Un lugar tranquilo 2, tenemos las de Bird Box. No he visto ninguna salvo Un lugar tranquilo, y Un lugar tranquilo sí que me gustó muchísimo. De nuevo, el terror viene del problema que no se puede solucionar, de tener que convivir con la idea de que en algún momento te vas a morir y eso no tiene ninguna escapatoria. Es una peli que te mantiene entretenido de principio a fin, el final mola un montón y la pongo en buena. Tampoco innova demasiado, pero os la recomiendo a todos. La peli de Annabelle para mí es una peli bastante floja. Sí que es verdad que al principio tiene una historia un poco curiosa sobre cómo se crea la muñeca, que eso no me lo esperaba, me esperaba que fueran a hacer algo mucho más sencillo y tal, aunque lo que hacen tampoco es una maravilla. Esta peli tiene todos los tópicos malos de las pelis de terror, que es personajes haciendo cosas inverosímiles y, bueno, también un tópico bastante típico de las pelis de terror, que es que el terror viene de algo que aparentemente debería ser inofensivo y mono, como en este caso una muñeca, que esta muñeca visualmente tampoco es muy mona, el diseño visual está bastante guay, pero para mí es una peli floja porque realmente es un argumento que te ves venir. A veces lo único que no te ves venir de este argumento es las idioteces que hacen los personajes, porque es para llevarse las manos a la cabeza. No la recomendaría, aunque tengo entendido que las secuelas que no quiero ver son bastante peores. Además que ni siquiera la dirige James Wan. 4 antologías de terror que podéis encontrar en Netflix. Otra cosa que también está bastante trillado en el género del terror son las antologías de terror, es decir, poner juntas varias historias más pequeñas que normalmente comparten una temática común, aunque esa norma a veces se la saltan. La primera de la que hay que hablar, por supuesto, es Black Mirror. A mí me encanta Black Mirror, me parece una serie increíble. Es verdad que hay capítulos que son bastante flojos. Muchas veces puede parecer esta cosa simple de tecnología mala, tecnología tal, nos va... estamos... lo que suelen decir los boomers de que la tecnología nos va a destrozar. Pero, sinceramente, Black Mirror tiene muchos capítulos que son muy creativos. Algo que es increíble tras 6 temporadas es que no suelen repetir ideas y suelen hacer cosas nuevas. Suelen hacerlo porque algunas veces sí que repiten. Y habría que hablar de cada capítulo individualmente porque cada uno es como una peli en el que todas tienen este tópico ya no del terror, sino de la ciencia ficción, sino de intentar especular a través de cosas que se ven en el presente cómo podría ser un futuro en el que esas cosas son mucho más exageradas. Sobre todo, quiero hacer especial mención al capítulo de Bandersnatch, que para mí es mi favorito y que de nuevo se trata ese tema del terror, de la mente atacándose a sí mismo, como poco a poco su mente se va degradando y desciende a la locura. Es una de estas películas interactivas en las que tienes que elegir el camino que va a llevar el protagonista, y eso pega mucho con la historia porque te están contando la historia de una persona que se está volviendo loca. Muchas veces también lo mete esto con la idea de que en verdad no tienes elección, de que tú puedes tener como una falsa apariencia de que puedes elegir una cosa o la otra, pero en verdad estás atrapado. Muy buen uso del género y muy buen uso de estos recursos. Muy recomendable, las pongo en increíbles. También muy recomendable el capítulo de Blanca Navidad, que es una total locura de capítulo. Otra antología es El Gabinete de las Curiosidades de Guillermo del Toro, para mí muy buena. Crea un ambiente sublime en todas las historias, todas suelen transcurrir como en la época victoriana. Simplemente son historias de terror originales y bien contadas, que no hace falta más. No sé muy bien qué deciros de esta serie porque habría que hablar de cada capítulo individualmente porque son todos bastante diferentes. En especial a mí me gustó mucho el de las ratas y ese es el primero que os recomendaría ver. Muy buena. Siguiente antología de terror es La Casa. Esta es más sencilla, solamente hay 3 historias de terror. Las 3 están
bastante bien, sobre todo me gustó la de en medio. Normalmente cuando hay antologías se suelen guardar la mejor para el principio o para el final, pero aquí me parece que la mejor es la que sucede en medio. Son historias que giran alrededor de una casa distinta en cada una de las historias. Y no esperéis que hagan lo típico que se hace de casa embrujada, donde suceden cosas paranormales, aunque lo que sí que hacen es que esa casa sea como una manifestación de los traumas y de los problemas de los personajes convertidos en un espacio físico, y en cada una de las 3 historias lo hacen de manera diferente. Muy recomendable, es en stop motion y la animación es brutal, así que la pongo en buena. La que ya no os puedo recomendar sería la mención más deshonrosa de todas las películas y series que hay en este ranking, que es Terror y Feria. Esto es un absoluto desastre. Esto es el mayor desastre que he visto en mi vida. Tenemos una de esas series que de verdad intenta ser terrorífica, pero es que da risa porque los diálogos son inverosímiles, los personajes son inverosímiles, está fatal escrita, los argumentos que ves en todas las historias de terror son como coger historias clásicas y hacerlas peor bajo la excusa de que estamos haciendo un homenaje. Simplemente están copiando y no están aportando nada de originalidad. Ellos dicen que lo que están haciendo es como una antología diferente, pero lo que hace diferente es que puedes estar acostumbrado a historias que se lo tomen en serio y que tengan una calidad mayor, porque esto parece que lo hayan hecho 4 chavales con una cámara en su casa, cuando en realidad lo ha hecho A3 Media y tenían bastante presupuesto. Es un desastre, es una vergüenza. No la recomendaría ni aunque os guste el trash cinema. Esta es mi película favorita de todas las que hay en este ranking. La voy a poner directamente en increíble. El argumento de Creep es de un tipo que va a grabar a otro porque le ha encargado que haga una peli sobre él. Y todo lo que sucede es muy misterioso, es muy perturbante, no te la ves venir para nada, crea momentos que son súper originales. Aunque sea una peli de estas de found footage, consigue crear planos muy bien compuestos y muy bien llevados. Sinceramente, es una peli que me encantó y que logra crear un ambiente que, aunque es exagerado, realista, es muy original y te sorprende. Logra crear una sensación de incomodidad de principio a fin, y todas las escenas son diferentes entre ellas. Y además es una película que inspiró mucho un corto de terror que yo hice, que se llama Confinado, y que lo podéis encontrar por aquí en YouTube, os dejo el link en la descripción. La secuela, Creep 2, también es muy buena secuela. Es de estas secuelas que amplía las ideas que se ven en la primera y que no simplemente repite lo mismo que se vio. Vale, El Conde no es una peli de terror al uso, aunque sí que tiene bastantes tópicos del cine de terror. El argumento es original, ¿vale? Que Augusto Pinochet en realidad es un vampiro, y todo esto, por supuesto y evidentemente, es una metáfora sobre cómo los políticos le chupan la sangre a las personas sin importarles lo más mínimo. Y tiene un argumento que es bastante curioso sobre qué va a pasar con toda la herencia de Pinochet, y bastantes cosas curiosas sobre cómo estos políticos súper malvados en realidad no sienten ningún remordimiento sobre lo que hacen. Para mí es una peli que la pongo en buena, aunque tampoco es algo increíble. El Día de la Bestia, sin duda, nivel Dios. Es una peli increíble, que tiene personajes que son muy originales y que no les he visto parecidos en ninguna otra película. Cuenta la historia de un cura, un tipo metalero y un pseudo adivino enfrentándose al fin del mundo. El conflicto que tiene la película no es tanto que vayan viniendo monstruos y que estén siendo atacados por los monstruos, sino cómo estos personajes tienen que llegar a unos extremos de maldad y de rebeldía que nunca han llegado antes. Hace metáforas y referencias a una civilización en decadencia y cómo eso lleva al fin del mundo. Es muy buena película, muy entretenida, y sin duda os la recomiendo mucho. Es de la época muy buena de Alex de la Iglesia, antes de que dejase de hacer cosas tan buenas. El Faro, ya os he hablado alguna vez de ella. Para mí es de mis películas favoritas de todos los tiempos, sin duda una película increíble, y es una película de terror psicológico, más la parte psicológica que la parte del terror. Trata uno de los tópicos súper trillados del terror, que es la mente enfrentándose a cosas que no puede superar,
como traumas del pasado. Todo esto se lleva a cabo con símbolos y con estos dos personajes que están atrapados en un espacio súper confinado y del cual no pueden salir. Como suele suceder en las historias de terror, ese espacio físico en el que están atrapados, en el que están obligados a quedarse, eso es una representación de esos traumas del pasado con los que tienen que convivir eternamente. Es una peli difícil de descifrar, pero esa es la cosa, que te trata como si fueras un espectador inteligente y como alguien que va a hacer el esfuerzo por ver qué es lo que hay detrás de todos esos símbolos. Para mí una peli increíble. No os quiero contar mucho del argumento porque esto tampoco es una review a fondo. La veis y intentáis sacar lo que podáis. No confundir con la de Sam Raimi, me estoy refiriendo a Army of the Dead, la de Zack Snyder. Es un total desastre de película. No es una peli de miedo, es una peli de atracos y tampoco una muy buena. Todos los personajes son estereotipos absurdos, que si el tipo duro, el tipo que es medio hacker, que es la tía dura. Es una peli malísima. Está aquí porque si buscas terror en Netflix, a lo mejor te recomiendan esta peli, pero no es terror, simplemente es una peli en la que hay unos cuantos zombies y los protas tienen que atracar un banco y pegar tiros. Esta peli representa como lo que se suele criticar de Zack Snyder, pero más llevado al extremo, de guiones que son absurdos y malísimos, pero que hay mucha extravaganza visual, y en esta película ni siquiera esa extravaganza visual es muy buena. Es un desastre total y no la recomiendo para nada. Vale, Velvet Buzzsaw es una peli que me gusta mucho, pero a pesar de eso la voy a dejar solamente en buena, porque tiene un fallo que para mí arruina bastante la peli y que os voy a contar al final. La película va sobre el mundo del arte, sobre todo el mundo del arte comercial, que todos conocemos como los típicos cuadros en los que hay 4 manchas y se venden por millones porque representan la dignidad o algo así. La peli está llena de personajes que son estos críticos pretenciosos, artistas pretenciosos, dueños de salas de exposición súper pretenciosas, que están súper bien actuados, súper bien escritos, que tienen frases así muy rimbombantes y que suenan bastante creíbles. Y de repente en este mundo del arte falso y pretencioso llega una serie de cuadros que están dibujados por un artista misterioso que acaba de fallecer, que son cuadros increíbles. No son increíbles simplemente porque en el guión te dice, oh, este cuadro es increíble y te lo tienes que creer, sino que realmente los ves y te es imposible no sentir nada. Y son cuadros que tienen una cantidad de angustia y de dolor puestos sobre el lienzo, que son retorcidos, que recuerdan un poco a la época oscura de Goya, pero siendo no exactamente una copia de eso, es algo más moderno. Y todo este mundo del arte se estremece por esos cuadros que realmente son arte mayúsculo, mientras que los demás no tienen más que pretensión y que tonterías. La cosa de la película, el argumento y la razón por la que todo esto es una peli de terror es porque los cuadros están malditos. El autor estaba muy en contra del arte comercial y sus cuadros tienen una maldición que afecta a cualquiera que intente hacer negocio con sus cuadros, lo cual son absolutamente todos los personajes de esta peli. Y aquí viene lo malo de la película, y es que en principio no debería ser malo porque es una buena idea, pero está muy mal ejecutada, y es que los cuadros, el arte va matando a estos personajes y todas las muertes son muy absurdas, son muy gore, muy exageradas y sinceramente esas muertes absurdas y un poco vergonzosas es lo que para mí arruina la película. Si esas escenas realmente fueran escenas de terror propiamente ejecutadas, la peli sería una peli buenísima. Pero para mí esas muertes absurdas arruinan un poquito el guión, así que la voy a dejar en buena. Casa Ajena es una peli bastante interesante y que para nada tira por donde crees que va a ir, tiene bastantes sorpresas en el guión. De nuevo tenemos los tópicos de la casa embrujada y de los fantasmas, siendo los fantasmas y la casa una manifestación de los errores y los traumas que has cometido en el pasado y que te van persiguiendo.
Son unos refugiados que llegan a Inglaterra, se les da una casa de acogida y en la casa esa de acogida son atormentados por unos fantasmas. De nuevo, siendo todo esto una representación de que no pueden dejar atrás, aunque cambien de casa, aunque cambien de país, traumas y los errores que ellos cometieron durante la guerra. La voy a dejar en buena, pero de nuevo me parece que es un poquito mejor que las otras películas que están en buenas. La recomiendo bastante si os gusta este tipo de pelis. Vale, deberías haberte ido, para mí fue una sorpresa total. Esperaba una película un poquito floja, pero acabó siendo una peli muy buena. De hecho, es una película sobre una casa embrujada y yo diría que es la película que mejor lleva a cabo ese tópico de la casa embrujada. Normalmente cuando lo que vemos en películas de fantasmas o películas de casas embrujadas es que ese fantasma o esa casa es una manifestación, es una alegoría de un trauma que el personaje principal tiene en su pasado. Es algo que ocurrió en el pasado que a él todavía no ha superado y que todavía tiene consecuencias y que se ve transformado en un espacio físico en el que él está forzado a quedarse a vivir. Y en este caso es una casa que distorsiona el tiempo y el espacio de una manera que visualmente es espectacular. Me encanta cómo está grabada, me encanta cómo está actuada, y el guión tiene sus sorpresas, tiene sus giros y está muy bien, muy recomendable esta película. Déjame salir es una peli muy interesante. El título es una referencia a Déjame entrar, que es una de las mejores películas de terror que se han hecho jamás y de la cual no vais a encontrar en Netflix. La que sí que vais a encontrar es Déjame salir, la cual, como todo lo que suele hacer Jordan Peele, es una alegoría a las relaciones de raza y a las relaciones de clase dentro de Estados Unidos. Y de nuevo tenemos la fachada de aparente tranquilidad y aparente concordia, la cual esconde algo muy turbio y que es alegórico de un sistema de dominación por clases y por raza. No os quiero revelar nada porque la peli mola a base de las sorpresas que te va mostrando. También tiene un uso muy interesante de los símbolos, sobre todo al final, en un ritual raro que hacen, que os aconsejo prestar mucha atención. Para mí esta es una peli que va sin duda muy buena. Es la mejor película de Jordan Peele, el cual tiene bastantes pelis interesantes y os la recomiendo. Ok, El hombre invisible es una novela de H.G. Wells, aunque la película que hay aquí en Netflix no tiene absolutamente nada que ver con la novela de H.G. Wells. Para mí es una peli floja. La historia va sobre una mujer que escapa de su pareja maltratadora y esta la va persiguiendo con una tecnología que tiene que le permite hacerse invisible. Obviamente, siendo esto una metáfora de cómo en los malos tratos, aunque escapes de una relación tóxica, esto tiene secuelas que te van persiguiendo. Tiene algunos puntos muy originales y algunas escenas bastante originales, pero en general a mí me parece una peli muy floja. De todas las historias que se han hecho sobre el tópico del hombre invisible, esta me parece la peor, sobre todo por la protagonista, que es un personaje que no cae nada bien, y sinceramente a mí tampoco me suelen gustar que se creen muchas historias esparciendo esta ideología de que el maltrato es algo sobre lo que las mujeres están totalmente indefensas, cuando en realidad ese tipo de mensaje lo que hace es que estén cada vez menos empoderadas. Dejando eso aparte y fijándonos solamente en el argumento y en cómo está escrita, para mí es una peli floja, tampoco un desastre, pero bastante floja. El ritual es una peli que disfruté muchísimo. Trata de 4 amigos que acaban de perder a un amigo cercano y para recordarle hacen un viaje en su honor. Durante el viaje tienen que pasar por un bosque que tiene bastante de esta zona turbia en la que suceden cosas paranormales, y esas cosas paranormales pues tienen que ver con el trauma del pasado que comparten estos personajes de haber perdido a un amigo. Lo que tiene la película es cómo entrelaza ese conflicto interno de psicológicamente tener que enfrentarte a la muerte y ese conflicto externo que es ese bosque que representa la muerte. Tiene muchas sorpresas, las cuales no voy a revelar. El aspecto visual de la película es increíble, la disfruté de principio a fin y es muy recomendable, la pongo en muy buena. Hay 2 películas de Ari Aster que podéis encontrar en Netflix. La primera es una peli totalmente increíble llamada Hereditary. Hereditary es una maravilla del terror psicológico. Trata sobre
cómo enfrentarte a las cosas que son incomprensibles, a las cosas que están absolutamente fuera de tu control. En la película se suelen utilizar metáforas de maquetas y tal, como si la familia principal fuese unos muñequitos siendo controlados por fuerzas que son superiores a ellos. Y sobre todo hay que mencionar una escena increíble, los que la hayáis visto ya sabéis a cuál me estoy refiriendo, en la cual un personaje se ve obligado a enfrentarse a un trauma y a un problema que es imposible de resolver, lo cual le provoca un total colapso mental. Y eso es de lo que va la película, del colapso mental. Muy recomendable, una maravilla el terror psicológico. Otra que también está muy bien y que os recomiendo es Midsommar, la otra película de Ari Aster. Midsommar, como todo el mundo sabe, va sobre una secta, aunque la secta no es lo principal. Lo principal es que la protagonista está metida en una relación un poquito tóxica. El novio tampoco es un monstruo, pero sí que es una relación que no le conviene y la tiene en un momento en el que ella tiene mucha necesidad emocional. El novio no llena esa necesidad emocional que tiene, pero quien sí llena esa necesidad emocional es una secta súper turbia. Así que el novio es el verdadero antagonista de la película, es el que le está provocando el conflicto a la prota, pero los que la ayudan, el personaje aliado de esta chica, es las personas de esta secta, que sí que se muestran emocionalmente muy cercanos y que debido a eso le lavan el cerebro, e incluso la película lo que intenta es lavarle el cerebro al espectador de la misma forma, como mostrándote que esta secta, a pesar de todas las cosas turbias que tengan, son los mejores, son los buenos y son los que te van a ayudar. Así que la peli tiene ese punto psicológico que es una maravilla y que es muy original porque no lo he visto yo en ninguna otra peli. De hecho, aquí tengo algunas críticas de la película que dicen que realmente los de la secta son lo que le conviene, o sea, que caen en esta trampa que te intenta hacer la película, que es mostrarte la secta como algo deseable y como los verdaderos aliados dentro de esta peli, cuando en realidad es un grupo horrible y lleno de locos que tiene todo lo típico que puedes esperar de las sectas de películas. La cabaña del bosque es una peli muy buena, muy original, muy divertida y muy entretenida de principio a fin. Es una de estas películas que hace una peli de terror siendo una alegoría de lo que es el cine de terror. Muchas pelis de terror como Scream, como Funny Games, hacen una peli de terror siendo una metáfora de lo que es el cine de terror. Es decir, que tú tienes a esta serie de personajes que van a sufrir, que van a morir, y todo eso sucede porque tú, como espectador, estás viendo una peli de terror y estás demandando que haya esa muerte y que haya ese sufrimiento. Tiene esos puntos de guión inteligente, pero también tiene esos puntos de guión divertido de las pelis de terror, de los personajes siendo perseguidos por monstruos. Tiene un montón de sorpresas y el final ya es una extravaganza de lo que es el cine de terror. Una peli muy buena, muy recomendable, tanto si te gusta disfrutar de esto de vísceras, sangre, muerte, como si también te gusta disfrutar de pelis que tienen metáforas y tienen esos puntos de guión interesante. Vale. La otra película que sí que hace este tópico y que sí que lo ejecuta bien es la peli de La huérfana, que, de nuevo, tiene el tópico de una niña aparentemente muy dulce, muy inocente, y que luego tiene, tras esa fachada, pues algo súper turbio. Te mantiene intrigado de principio a fin, tiene muchas sorpresas, aunque más o menos la puedas ver venir. Para mí es una peli bastante memorable, incluso va a tener secuela, creo que ya han hecho alguna secuela, pero no la he visto, así que os la dejo en buena y os la recomiendo. Vale, La perfección es una peli curiosa, por lo menos. Trata sobre varias mujeres que están atrapadas dentro de una sociedad coercitiva que abusa de ellas y que se aprovecha de ellas, siendo todo esto, por supuesto, una metáfora del patriarcado y de la opresión que sufren las mujeres. Sé que esta metáfora puede no parecer muy inteligente, pero luego también tiene otras escenas en las que ya son más... sin llegar a ser ninguna maravilla, sí que son más curiosas y sí que están bastante bien. Tiene escenas muy gores y muy intensas. Obviamente a mí este tipo de ideologías no me gustan nada, no me gusta nada esparcir esas ideas de que las mujeres están oprimidas por el hecho de ser mujeres y de pobrecitas, pobres indefensas y tal, pero tengo que reconocer que la película es original, que tenía en el argumento muchas sorpresas, que la manera de la que lleva las metáforas, aparte de esta que he dicho que no es
tan rompedora. Sí que tiene momentos bastante originales y te mantiene entretenido e intrigado de principio a fin. Sobre todo, muy a destacar una metáfora que tiene la peli en la que se muestra cómo toda esta ideología deja a las chicas mutiladas y codependientes entre ellas. Creo que no es la metáfora que ellos pretendían dar, pero esa interpretación está ahí y, aunque no sea intencional, es bastante curiosa. Aunque yo no estoy muy de acuerdo con todas estas ideologías, tengo que reconocer que la peli tiene metáforas que en algunos momentos son bastante curiosas, tiene escenas que son muy intensas, muy gores, me mantuvo entretenido de principio a fin, así que creo que lo que se merece es que la ponga en buena, sobre todo por ese punto alegórico. La piel que habito creo que es la única película de este ranking que pertenece al subgénero del body horror, que es el terror basado en el miedo a que el cuerpo quede destruido o desfigurado de alguna forma. Es un guión súper retorcido, es una locura total. No quiero decir mucho de lo que sucede para no spoilearla, porque es un guión con muchas sorpresas que es mejor no arruinar, pero digamos que simplemente va de algo que se suele ver en bastantes pelis de terror, que es el científico loco que secuestra a alguien y experimenta con ella. Pero todo esto, aunque suene típico, esta peli no es típica para nada, tiene unos puntos de originalidad muy fuertes, así que la pongo en muy buena. Hay dos películas de Shyamalan dentro de este ranking. La primera es La Visita, que es de lo peor que he visto yo en toda mi vida. Esta peli es un desastre a todos los niveles. El argumento no se mantiene, va sobre dos chavales. El protagonista es el típico chaval que se cree negro y quiere ser raperito. Él y su hermana se van a visitar a sus abuelos. ¿Conocéis el vídeo de YouTube de un chaval que le canta el Gucci Gang a su abuela? You, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Vale, suficiente. Esto es La Visita. Esto es terrorífico, pero no terrorífico en el sentido que la película quiere que sea. Intenta crear un terror alrededor de que la figura de los abuelos dan un poco de miedo, y de esto de que como que te sales a mear en mitad de la noche y te encuentras a tu abuela desorientada. Eso no da miedo, da bastante vergüenza, y es una peli que no causa terror para nada. Es de esto de que exageras unas cosas, ves a los personajes tener miedo a cosas que no deberían tener miedo, y es un horror. No sé qué coño le pasa a Shyamalan, que obviamente tiene alguna película buena al principio de su carrera, pero que desde El Bosque todo lo que ha hecho es un desastre total. También es bastante desastrosa la otra película de Shyamalan, Múltiple. No es tan desastrosa como La Visita, porque aquí sí que se crea una situación en la que sí que resulta un poquito más terrorífica, que es que te secuestre un loquito. Es un loquito con una personalidad múltiple de 23 personalidades. Esto es de las cosas súper peliculeras que no tienen absolutamente ningún parecido con la realidad. James McAvoy hace una actuación que es súper exagerada. Shyamalan no sabe dirigir actores, y les pone a hacer el idiota, y aunque el tío hace lo mejor que pueda, es una completa absurdez esta película. Y encima hay que hacer mención a que en la escena postcréditos de esta peli aparece Bruce Willis como haciendo una referencia a que se puede hacer un universo cinematográfico de Shyamalan con personajes de Múltiple y personajes del Protegido, que luego que dijeron que eso iba a ser una broma. Cuando Shyamalan vino a presentar Múltiple a Madrid, dijo que lo del universo cinematográfico de Shyamalan iba a ser una broma, que no se iba a hacer, pero luego lo hicieron la peli de Mr. Glass, y ya es que la broma ha llegado demasiado lejos. Como digo, hay gente que puede estar entretenida con esta peli de principio a fin, pero bajo cualquier criterio lógico esto no es un buen guión, no es una buena actuación, una peli floja. Vale, Las Brujas es una peli que está en este ranking básicamente porque si tú buscas terror en Netflix o terror de Netflix en Google, te sale Las Brujas, pero no es una peli de terror. Tiene algunos tópicos de terror, pero es una peli para niños. Es una historia de Roald Dahl, el creador de Charlie y la fábrica de chocolate, y esta historia va un poquito en esa línea. A mí es una peli que me parece un desastre, y sobre todo porque es el remake de una película de hace unas cuantas décadas que sí que era una peli fantástica y que sí que daba muchísimo miedo. Las escenas de la original eran muy inquietantes, la parte visual de la original era espectacular, y en esta nueva se lo cargan todo. En la película original tiene una escena que a mí me pareció increíble cuando la vi, que era sobre un
chaval que es atrapado dentro de un cuadro de óleo y eso es lo que utilizan para introducirte a lo que son las brujas y crear un gran terror alrededor de estos personajes, pero eso en la nueva se ha perdido. En la nueva estos personajes son extravagantes y graciosos y no dan miedo para nada. No sé, solo la recomendaría si tienes 10 años y quieres ver algo tipo Pesadillas, pero en realidad me parece un desastre total. Os recomiendo la original y esta no. Vale, No respires es una película que disfruté muchísimo. Lo que la película intenta es crear una situación de tensión, dejarte al borde del asiento y mantenerla durante toda la película, y la verdad es que lo consigue muy bien. El argumento va de unos ladrones que se meten a robar en la casa de un ciego. De nuevo tenemos este tópico de terror de algo que aparentemente es inofensivo, es decir, este ciego, resulta ser algo extremadamente peligroso y una locura total. El guión está lleno de sorpresas, los personajes molan un montón, tanto el ciego este antagonista como los protagonistas. No sabría si ponerla entre buena y muy buena, porque la verdad es que me gusta bastante más que las otras que están puestas en buenas. La voy a dejar en buena. Digamos que sería como un 3,5 sobre 5. Otra que tenemos aquí es la de Scary Movie. Me diréis que esto no es terror, que esto es comedia absurda, y es verdad, es una comedia absurda, pero el guión tiene ciertos elementos de terror, aunque sea solo porque copie películas de terror, así que la pongo aquí. En general me parece una saga bastante floja. Las primeras sí que me parecían un poco mejor, porque lo que tiene de valor esta saga es, por un lado, los chistes que hacen, algunos estaban muy bien, sobre todo al principio, y por otro, el comentario que hace sobre el cine de terror, aunque esto ya es un poco más secundario porque ahí no hay nada donde rascar. Simplemente es una peli que la ves estando fumado, que es como se escribió, y te echas unas risas. Las primeras, como digo, sí que me parecían un poco más originales, pero las que se están haciendo últimamente, incluso todas esas películas de Disaster Movie, de Spartan Movie, de Vampire Movie, no tengo ni idea, Superhero Movie, Date Movie, en general muchas tiran de simplemente hacer una referencia a algo y creerte que eso es gracioso, como mira, este es Kung Fu Panda, pero no hacen ninguna broma sobre ello, simplemente estás viendo que están haciendo una referencia a algo. Eso no es gracioso. Es gracioso cuando realmente haces algo original y haces algo chistoso, pero simplemente hacer referencia a esta peli existe y aquí tenemos a alguien disfrazado de eso no hace gracia para nada y acaba siendo bastante vergonzoso. Así que en general toda esta saga de Scary Movies las pongo en flojas. Las que recomendaría son las primeras, esas sí que hacen un poquito más de gracia, las otras ya cada vez son más lamentables. Ok, la peli de Slenderman es un desastre total, parece que la haya escrito ChatGPT porque tiene todos los tópicos de película de terror siendo 0% original. Es una peli que solamente existe porque el copypasta de Slenderman se hizo famosa y ni siquiera aprovecha bien ese tirón que tuvo el copypasta, porque Slenderman era famoso allá por 2011 o antes, y la película esta se hizo en 2018. No la recomiendo para nada, muy poco original, muy aburrida y un desastre total. Vale, Stranger Things, sé que hay mucho hater de Stranger Things, sé que es muy fácil echar mierda a esta serie como si simplemente fuese un poco de bait de nostalgia, pero yo no estoy para nada de acuerdo. No creo que la serie sea exitosa porque hagan un par de referencias a dragones y mazmorras y los cazafantasmas, sino que más bien esas cosas están ahí para crear un estilo propio y crear unos personajes que sean realistas y que te creas, incluso que seas un poco familiar con ellos, y luego coges a esos personajes y les pones en unas situaciones que son totalmente exageradas y que son totalmente cosas que están por encima de ellos y que se tienen que forzar a sí mismo muchísimo para poder superar. Lo que nunca me ha gustado mucho de Stranger Things es el personaje de Eleven, porque creo que es algo que ya es muy exagerado en una serie en la que los personajes suelen ser más realistas, pero en general me parece una serie muy buena, en algunos puntos incluso increíble. La última temporada que han tenido es muy buena, la primera temporada fue muy buena y sin duda te mantiene enganchadísimo de principio a fin, que es algo que hay que tener muy en cuenta y que no es nada fácil. Tiene muchas situaciones que son muy originales, como lo de esa relación entre el mundo y el mundo boca abajo, en el que se tienen que
comunicar con las luces o comunicarse con dibujos, o las visiones, todo ese misterio que se va creando, o que los personajes se tengan que enfrentar a monstruos que están por encima de su capacidad totalmente, pero que le echen huevos y se enfrentan. Son momentos geniales. También tiene este típico de series de tener como a los personajes que son niños pequeños, a los personajes adolescentes y luego a los personajes adultos, que en principio para muchas series es un intento desesperado de atraer a todo tipo de audiencias, pero que en esta serie funciona bastante bien y bastante mejor que en otras que lo hacen, como las de Los Protegidos o El Internado. Tiny Tina es una película desastrosa, o sea, básicamente coge esto que hemos dicho de unos niños que aparentemente son muy dulces, pero que luego bajo esa apariencia de dulces tienen algo muy turbio. Básicamente lo que tiene la película es, mira estos niños, a que parecen muy turbios, pues son turbios, ya está. Nada de originalidad, tiene un desenlace que intenta ser original pero que te deja con un sabor de boca horrible. Intenta crear esa tensión sobre ¿son malos o no son malos los niños? ¿Son peligrosos o no son peligrosos? También tiene como esa... Son unos niños albinos súper religiosos. De nuevo está este elemento de la religión como algo turbio que hace que no sepas muy bien qué esperar de los personajes y que está lleno de contradicciones, pero tira muy de tópicos la película. Lo que suelen hacer este tipo de películas es... parece que esto es inocente, pero luego en realidad no, en realidad da mal rollo. Y esta peli lo que hace es enredar eso bastante más, decir, oh, parece que da mal rollo, pues en realidad es inocente, pero en realidad da mal rollo, pero en realidad es inocente. Y es un desastre, no funciona para nada, y esto te deja con un sabor de boca que es muchísimo peor que el que suelen tener las pelis que sí son típicas de este género. No da miedo, no te mantiene demasiado enganchado, y como digo, el final es horrible, así que la pongo en desastre total. Hemos dejado para el final la que es posiblemente la más famosa de todas, y es la serie de Miércoles, que a mí no me gustó nada de nada. Aunque sea de terror, porque es todo muy oscuro y hay un monstruo y tal, principalmente no es una serie de terror, principalmente es un teen drama, y segundo, una serie de misterio, y ya si me apuras, tercero, una serie de terror. La nueva versión esta que han hecho de Miércoles no me gusta nada, es un personaje que es prácticamente perfecto en todo, que todo se le da bien, que es muy prepotente con todo el mundo y que no cae bien para nada. Miércoles y los Addams en general siempre han sido como la familia de marginados, y aquí quieren crear ese personaje que es un marginado, pero que no es un marginado en realidad, porque no es la chica rarita de clase, es la chica rarita, pero a la vez es la chica súper popular, a la que todo el mundo le cae bien, que todo el mundo quiere salir con ella, y el conflicto principal que ella tiene es que no sabe si liarse con el tío bueno número 1 o liarse con el tío bueno número 2, así que al final se lía con los dos. Si os gustó Élite, os gustará Miércoles, porque básicamente es la misma serie, y lo único que puedo decir de ella es que comercialmente y a nivel de marketing es una maravilla, porque logra apelar tanto a los dos lados, de las chicas típicas como las chicas más outsiders. Para mí es justo lo contrario a lo que representan los Addams, que es mola mucho ser diferente. Esta chica no es diferente, esta chica es lo típico. Pues lo dicho, para mí floja total. Así es como se me queda la tier list. Decidme todo lo que no estéis de acuerdo, para eso está esto. Decidme qué otra película creéis que debería hacer review. Si os mola este tipo de vídeos y tal, pedídmelo, que siempre hago caso. Cualquier cosa con la que queráis discutir, ponedmelo en un comentario, que yo siempre hago caso. Suscribíos. Por ahora esto es un canal pequeño, así que cualquier cosa que me digáis la voy a tener muy en cuenta, porque somos poquitos, pero poco a poco estamos creciendo. Así que un saludo a todos, gracias por verme y hasta la próxima.